Antes de comenzamos ahora, por favor, em, quisiera que todos aquí respira por un momento y pensar un poco en por qué estás aquí. Todos entienden que este tema que vamos a hablar sobre emociones. Esto significa algo un poco diferente a todos. En la realidad, las emociones sienten diferente, profundamente a todos. Entonces ahora, por favor, piensan para un momento en qué quieres entender por esta noche y ojalá que puedas explicar cosas sobre emoción del punto de vista científico, que pienso que especialmente después de un almuerzo con Tony, que este punto de vista científico está muy compatible, ¿cómo se dice? Compatible, fácil, con el punto de vista budista también. So, por favor, por un momento, respira y pensar en qué quieres aprender esta noche y sus sentimientos sobre sentimientos y emociones. Muy bien. Y vamos para siguiente de esto. Comenzamos con un dibujo de un hombre viejo en esto PowerPoint. Esto que fue, oh, no mira esto. Hicimos esto toda la mañana, que estamos aquí 21. ¿O fue? Oh, antes, ya, Darwin. Claro, ese hombre, pues no cambió. Antes. Antes. No miras ahora, ok. Antes. Antes. Aquí, perfecto. Ok. Pero para esta noche yo voy a describir un punto de vista sobre emoción em, de, que está clásico de Darwin, Evolution. Pienso que es importante entender este punto de vista de emoción, así que podemos entender por qué tenemos estas emociones que tenemos, qué es la función, por qué emociones son útiles en nuestras vidas. No tenemos emociones para tener obstrucciones en la vida o tampoco a sentir vergüenza. Las emociones, todos pueden ser constructivas, también destructivas, pero entender cómo funciona, qué fue el primer importancia de estas emociones. Y cuando estamos hablando sobre este medio ambiente antiguo de emoción, donde fueron crecido esto parte de nuestro sistema humano, estos sentimientos y emociones. Y Darwin fue el primer científico quien tenía la sabiduría a entender que emociones fueron muy profundo, que no fue solo pensamientos, que también fueron estas emociones y fueron una parte de vida que fue muy importante y también que las emociones no solo fueron en humanos, pero también fue en animales. Y esto fue en el tiempo, como siempre con Darwin, fue una idea revolucionaria. Y también Darwin tiene esta idea que fue muy interesante y muy importante, que las emociones fueron mismo para todos los humanos. No fue importante si fueron de África, fueron de Inglaterra, fueron de Japón, todos igual. Que todos tenemos esto igual emociones, fue una idea muy importante y también un poco temprano, porque después de Darwin fueron muchos científicos quien dijeron que las emociones son diferentes para todas personas, que personas de México pueden tener emociones distintas que personas de Estados Unidos y por eso somos fundamentalmente diferentes. ¿Okay? Y después fue la primer parte de los estudios de mi padre, que yo voy a describir aquí un poco. Entonces, la próxima, por favor. Okay. Esto es una foto de mi padre en 1965, más o menos, y fue en Papua New Guinea. Y aquí fue el segundo viaje que él fue allá. Y fue un viaje para estudios entre emociones universales, porque al tiempo fue una idea que emociones fueron aprendido
de películas, de cultura, de libros, que si pueden ver un sonrisa, puede ser que su sonrisa fue solo porque John Wayne tiene una sonrisa, o como así. Y la idea fue que si siente feliz, pues en Papua Nueva Guinea puede ser que muestra un frown. Mañana aprendimos enojado, como así, pero no. Sí, ¿cómo? Fruncir el ceño. Fruncir el ceño, más o menos. Pero aquí sí él fue a visitar estos pueblos donde nunca fue un hombre blanco, un hombre extranjero. Y por eso fue a ver si ellos tienen los mismos expresiones de emoción. Y ahora no existe un pueblo, una parte del mundo sin un extranjero. Todo está descubrido como así. Todos tienen internet, Facebook, claro. Para este tiempo él fue a Papua Nueva Guinea a ver estos pueblos. Ok, próxima, por favor. Ajá, entonces vamos a parar un momento aquí para describir qué es una emoción. Y por favor, si tienes preguntas, tenemos mucho tiempo y quiero oír qué quieres preguntar. Y yo sé que a veces no puedes entenderme perfectamente, por favor, esas son definiciones específicas a ciencia y por eso un poco difícil, aunque puede hablar perfectamente. Y por eso, por favor, si tiene preguntas, pregúntame, ¿ok? Pero esta definición de una emoción, yo voy a leerlo en mi acento un poco equivocado, pero la emoción es un proceso, una manera automática y particular de evaluar. Y estábamos hablando sobre esta palabra evaluar. En inglés, it's appraise. Esta palabra tampoco falta significancia importante. Evaluar de veras es un proceso fuimos discutiendo que hay una parte consciente, que es una manera en que está mirando todo el medio ambiente y entonces tiene esta reacción, esta respuesta. Evaluar es algo un poco diferente en esta definición. Y dice aquí la emociones es un proceso, que significa que una emoción tiene elementos que están físicos adentro y también señales que podemos ver y también vocales que a veces podemos oír también. Una manera automática, y esto es muy importante también porque no tenemos la capacidad de elegir a tener una emoción. Las emociones nos tenemos, ¿sí? Nos tienen, eso. Las emociones, ok, me gusta eso, ok. Y de evaluar, influenciada por nuestro pasado evolutivo y personal. Ok, esto es a decir que todas estas emociones que vamos a discutir esta noche tienen una propia causa y algo significante, porque cuando sientes enojado, hay una razón profunda. Sientes enojado porque en el medio ambiente evolutivo fue importante tener el enojo para remover un obstáculo. ¿Sí? Okay. Y como así, si podemos entender estos temas de nuestras emociones, podemos también entender por qué a veces no se sirven ahora. Porque si quieren remover un obstáculo en el tráfico aquí en México, pues entonces vas a tener mucho enojo para siempre y sin un resultado muy bien, ¿no? Okay. Y también evolutivo y también personal, que cada emoción en que podemos sentir es evolutivo profundamente, que nuestra experiencia de una emoción es influenciada de nuestras vidas, historias, recuerdos, nuestra familia, todo como así, claro. Y en la cual sentimos que está ocurriendo algo importante para nuestro bienestar
y comienzan una serie de cambios fisiológicos y comportamientos, emocionales para lidiar con la situación. Ok, la razón que esto están en palabras grandes es que una emoción necesita tener algo importante. No tiene una emoción sobre un vaso de agua, aunque un vaso de agua tiene una significancia personal profundo, pero que una emoción es algo que está ocurriendo importante. Es una respuesta de algo importante, como todo en nuestro cuerpo y cerebro también es una respuesta, ¿ok? Y es cambios fisiológicos, comportamientos emocionales, que esto significa podemos ver con estudios qué está pasando en sus emociones adentro, aunque no tiene un señal expresado en la cara, todavía puedes ver qué está pasando adentro, ¿ok? Y estos comportamientos emocionales significa que con la mayoría de estas emociones hay comportamientos emocionales usual, no siempre comunes, ¿ok? Comportamientos, emociones comunes, como si sientes triste, es común que puedes tener lágrimas, ¿sí? Que puedes sentir triste y también estos comportamientos que entendemos familiar, ¿ok? En emociones funcionan para lidiar con la situación, porque algo importante y necesitamos una respuesta específica, ¿sí? Eso porque hay diferentes emociones para diferentes situaciones, ¿ok? Ok, y la próxima. Preguntas, por favor. Nada. Ok, ok. Y aquí hay pienso que es importante, estamos comenzando a hablar sobre esto en la mañana, para las que están aquí en la mañana aquí, ok. Estado de ánimo, estamos hablando sobre mood, estado de ánimo, que significa en inglés, mood. Y emoción, estado de ánimo, rasgo y desorden, ¿ok? Entonces aquí tenemos solo 4 emociones, pero para ejemplos aquí. Aquí tenemos enojo. Y cuando un estado de ánimo significa que no es solo una emoción de enojo, es que sientes enojo y sientes enojo y sientes enojo otra vez y después viene estado de ánimo. Y esta mañana usé un ejemplo que fue, pienso que bien para personas. Si quieren entender la diferencia entre emoción y estado de ánimo, cuando puedes ver un bebé que tiene una emoción, que viene, que feliz y que sale. Y triste y sale. Una emoción que viene y sale muy rápido. De veras, esto es como la duración de emoción físicamente. Esto es la experiencia. Cuando tenemos un sentimiento más larga de emoción, de veras es que tenemos emoción, y después estamos pensando en el tráfico. Estamos en el tráfico, pensando en el tráfico, y después podemos tener estado de ánimo. Y aquí rasgo significa que una persona, a veces hay personas que son hostil, ¿no? Que tiene esta manera de, puede ser nacido, puede ser de sus padres, puede ser algo biológico. Hay muchos científicos y psicológicos que tienen teorías sobre esto. Lo mío es que, claro que es una interacción dinámico, que algo de sus padres, algo de sus amigos, algo biológico, algo de su medio ambiente. Claro que esto tiene la influencia que el rasgo viene. Okay. En desorden es cuando está más un problema psicológico, que no solo que tiene esta emoción enojo, pero tiene impulsivo crónico. También puede ser, decimos, oppositional defiance disorder, so desorden, opposition, sí está. Yeah, y es una definition clinical, sí, hay clínica.
Ok, ok, oposicionista desafiante. Y puedes usarlo a un número cuando está haciendo sus apuntes psicológicos para esto específico desorden, ¿sí? Ok, y aquí tenemos miedo. Y estábamos hablando sobre miedo, que es una emoción um, tan difícil a sentir, ¿no? Mañana practicamos enojo y miedo, fue muy divertido, pero cuando practicamos miedo, pienso que hay un nivel muy difícil a sentir esta emoción. Es una emoción que tenemos también aprensivo, no, aprensivo, cuando estamos pensando en la futura. Proyectivo, sí, que estamos pensando en la futura con miedo, no, no solo que hay un oso y tienes miedo del oso, pero puedes pensar en la futura o el pasado y todavía tienes miedo. Con todas las emociones puedes tener esto parte, pero especialmente con miedo. Estamos hablando esta mañana como terma stress, que todos conocemos, ¿sí? Stress. ¿Quién aquí tiene estrés? Ah, muy bien. Ok, ok. Pero ¿quién aquí tiene emociones? Ah, muy bien. Ok, buena respuesta, porque de veras, estrés es una emoción que está un nivel bastante, demasiado. No hay un estrés sin emoción. Estrés es emoción. Interesante porque nosotros que estamos en esto, scientific este campo científico, es interesante que el estrés siempre está, puedes ver muchos artículos sobre estrés y sin mención de emoción. Es interesante porque no hay diferencia aquí. Pero miedo es una emoción que cuando tiene un nivel altísima puede sentir estrés. Y la mayoría de personas cuando están hablando sobre estrés, estamos hablando sobre miedo. Que miedo que no puedo pagar para cualquier cosa, miedo que mi novio no me gusta, cualquier cosa. Sí, es el miedo que nos da el estrés, esa experiencia de qué va a pasar o qué va a ocurrir. Y también si sientes miedo en un estado de ánimo, está aprensivo, que todos conocemos aquí, sí, este sentimiento aprensivo. Y el rasgo está una persona tímida, sí, o tímido, que siempre siente esto un poco ansiosa. En el desorden, pánico, ansiedad, ajá, eso. Y esto de veras interesante para psicologistas es que estos desórdenes de pánico y ansiedad, son ahora personas están pensando que puede ser tan importante que depresión. Que de veras muchas personas que antes pensaron fueron con depresión, estaban deprimidas, de veras fueron sufriendo de pánico, de esto nivel de desorden, de ansiedad. Ok, y con la tristeza, tiene tristón, este sentimiento que a veces está dulce, puede ser, sí. Si quieres sentar adentro y está lloviendo y tiene música, está linda, puede ser bien, puedes escribir algo muy interesante, ojalá que sí. Pero de rasgo melancólico, pues es muy difícil a vivir como así. Y depresión, claro que todos conocemos que no es una manera de vivir fácil y está sin esperanza y es muy difícil a manejar en el mundo para varias razones. ¿Algunas preguntas ahora sobre estas definiciones? Ok, sí. Oh, otra. ¿Cómo distinguimos en qué etapa está? Porque, emoción puede llegar a ser que sea un momento de tu día, ¿no? Ajá. Pero
¿Cómo sabemos cuando ya estamos pasando de un estado de ánimo a un rasgo? O ya estamos se está en un nivel de desorden. ¿Cómo distinguimos la etapa? Ya, ¿para a sí mismo o para otras personas? Cualquier. Pues a sí mismo, imagino que ya puedes, ya sabes, ¿sí? Porque la diferencia entre especialmente rasgo y desorden está profundo. Definitivamente no puedes funcionar en esto. No puedes ir a trabajo, no puedes tener relaciones importantes, no puedes vivir en una vida que tiene las cosas que son importantes. Pero entre rasgo y estado de ánimo es un poco más sutil, ¿sí? Especialmente si tiene un trabajo o una relación que está difícil, en algo que cada día puedes tener estas emociones, este estado de ánimo. Y a veces cuando una persona puede cambiar de un estado de ánimo o un rasgo, no sabemos mucho sobre eso. Hay unos eventos como cuando tiene una experiencia profunda de trauma y sufren de PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, postraumático estrés. A veces hay unas personas, no todos en la comunidad científica, piensan que esto puede cambiar su carácter, su rasgo. Pero no sé de otras partes, si tiene una tristeza tan profundo, puede ser un rasgo melancólico. No hay muchos estudios suficientes. Pero entre estos dos, claro, entre estos dos, de veras si dura para cuando en cualquier situación, en cualquier parte de su vida, porque a veces, especialmente cuando tenemos un trabajo muy difícil y problemas con el manajero, problemas con los clientes, todo, entonces puedes sentir como irritable y casi hostil, porque cada día viene a trabajo con estos sentimientos, oh, estoy aquí otra vez, y pueden tener un efecto profundo. Pero si vas a una vacación y tomas una cerveza y la playa y todo bien, y todavía hostil, pues puede ser. Pero a veces es difícil entender la diferencia entre nuestro medio ambiente, estos efectos, y cómo estamos o cómo somos, ¿sí? Sí. Gracias. ¿La depresión siempre surge de la tristeza o puede surgir de otras emociones? Siempre de la tristeza. Hay algunos otros, ¿cómo se dice? Features, rasgos de depresión. Depresión viene a veces con otros sentimientos, pero esta emoción más profundo con depresión está tristeza. ¿Sí? Gracias por las preguntas. Ok. Y excitación, que también puede ser felicidad. Sí, agitación. Sí, pero como una manera positiva, como felicidad, un sentimiento muy linda, ¿no? Y muy importante. Esta mañana olvidé a describir felicidad, pero está importante especialmente en nuestro medio ambiente antiguo, medio ambiente de evolución, porque con la felicidad que podemos compartir en esto. Es muy importante por el grupo social, para mantener un grupo social. Todas estas emociones son importantes para mantener un grupo social, pero con enojo puede ser que necesita decir no. Esto no está bien, no puedes hacerlo. Eso enojo, no puedes robar a otras personas. Enojo. Funciona muy bien, ¿sí? También miedo, si tienes miedo de un oso y pueden mostrar esto señal a todo su grupo, puedes tener una oportunidad a sobrevivir así. Y tristeza, es importante dar una señal a personas que necesitan cuidarse, ¿sí? Necesitan un poco apoyo. Y con felicidad, eso es la parte linda de vida, para que tenemos todos esos otros partes de sobrevivir, así que podemos tener una felicidad. Pero claro que felicidad es una palabra muy complicada. Estamos hablando sobre esto ayer, que en la ciencia de psicología positiva usamos esta palabra mucho. ¿Cómo podemos saber si una persona está feliz?
Pues aquí en este cuarto necesito describir que hay una felicidad auténtico, hay una felicidad temporal, hay felicidades de muchos diferentes tipos y de veras, todos son una emoción de felicidad. No significa definitivamente si va a tener una vida con felicidad. Emoción de felicidad viene y sale, ¿sí? Si tiene un estado de ánimo, euforia, qué linda tener, bueno, una fiesta, todos sus amigos, qué bien, celebrar algo muy bien como graduada de escuela, como así. Y si tiene esto rasgo de optimista, aventado, qué bien si tienes. A veces sí, a veces no. Puede ser no un rasgo, sí. Pero el desorden es mania. Esto sentimiento muy elevada en que está haciendo todo que quieres sin un pensamiento de riesgo. Para los todos que han trabajado con personas con mania, está un poco, me da miedo, mucho miedo esto, porque puede ser muy energético y como así, pero de veras muy destructivo tener este tipo de desorden y no pueden mantener un nivel tan elevado. ¿Ok? ¿Más preguntas? Aquí, sí, por favor, los dos. En otras disciplinas que yo he estudiado, incorporan a este cuadro la ternura. ¿Por qué ustedes no ponen la ternura? Tender. Oh, very nice. ¿Ternuda, dices? Sí. Ok, ternuda. Gracias. Pues, de veras, vamos a discutir los 7 universal y algunos, aquí solo tenemos 4 porque de espacio a leer, pero tenderness no está una emoción universal, es un sentimiento que de veras es una pregunta que frecuentemente personas tienen, ¿por qué no tienes amor? ¿Por qué amor no está una emoción? Porque amor es una, ¿cómo se decimos? Un attachment, y no en el senso negativo, un apego, un apego y por eso no es algo que viene y sale. Es algo que un poco más estable, que tiene esto como friendship, no está una emoción. Amistad no está una emoción. Amor no es una emoción. Puedes sentir Ternura. Ternuda, ok. Puedes sentir ternuda y es una elevación de una emoción positiva. De veras, para emoción positiva solo tenemos un ejemplo, felicidad. Esto son las familias. En todas emociones importantes viene con esto y también 3 más que vamos a discutir. Ok, gracias. ¿Físicamente estas emociones se manifiestan a través de una hormona? Sí, y también the parasympathetic and sympathetic. Es un sistema autónomo. Sistema Autónomo, autónomo y simpático. y parasimpático. Y parasimpático. ¿Qué está pasando con estas emociones? Es que hay una arousal, ¿puedes decir? Arousal. Hay una, Nivel alta, ¿qué dicen los psicólogos para Nivel- arousal? Es una como elevación o elevación. como sí, elevación. elevación de estos parasympathetic, sympathetic. Del sistema nervioso autonómico, tanto simpático como parasimpático. Y eso evocan hormonas también. Esto incluye hormonas también, en que puedes tener estos sentimientos, a veces no sientes que tiene controlar, que puedes controlar sus sentimientos, sus emociones. Eso es porque tienes estos procesos adentro que son fuertes y que son útiles, especialmente para miedo. Para miedo es muy importante que solo que puede pensar es en qué está pasando aquí. No tiene muchas opciones de pensar en el pasado. Que podemos ver en estos estudios es que tenemos menos capacidad para memoria cuando tienes miedo.
no puedes recordar. Entonces, para cosas como PTSD, Post-Traumatic Disorder, Estrés postraumático, desorden de estrés postraumático. exactamente, tienes personas que faltan memoria a nivel muy alto también. ¿Okay? Entonces, hay sistemas que suben y otros sistemas que Declinan o bajan. declinan en partes de nuestro cerebro y también el sangre que viene a nuestras manos, a veces a nuestros pies cuando estamos con miedo y necesitamos correr. Entonces tenemos de veras más sangre aquí y con el enojo aquí. Y no es que estamos ahora usando golpes, pero prepárense para golpear. ¿Ok? ¿Ya? ¿Más preguntas? Sí. En el momento en que ha evolucionado hacia el nivel de desorden, ¿cómo puede la persona que lo está sufriendo como decrecerlo hacia rasgo, estado de ánimo, emoción? Muy bien, importante pregunta, porque necesito clarificar que esto no significa si tienes demasiada tristeza, vas a cumplir depresión. No, es solo que podemos entender que de esto emoción, estos son paralel, yeah. Cuando tiene un desorden, pues una pregunta muy importante, ¿sí? Hay muchas personas quien tienen muchas ideas diferentes sobre terapias que son importantes, que se puede usar. Cognitive Behavior Therapy, terapia conductual cognitiva. Uh-huh. Personas piensan que para depresión está muy, muy bien, para miedo y también depresión, claro, psychotherapy. La psicoterapia. Yeah. Pero no hay algo emoción específico. No hay algo específico para cada emoción. Eso. Y que también en muchas de estas terapias usan las ideas de emoción, cómo pueden entender sus ideas a sí mismo, sus pensamientos emocionales a sí mismo. Son persona terrible, son persona culpable. Estas son ideas emocionales a sí mismo y hay muchas terapias que tratan a mover estas ideas. Pero de veras es una muy importante pregunta y muchas personas están tratando de entender y de veras pienso que hay muchos excesos. ¿Excesos? Yeah, también. Okay. Otra pregunta aquí. No, ok. Muy bien. Ok, entonces vamos a ver aquí estos universales. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. La última vez, no sé, pero no fue muy importante. Pienso que también fue felicidad. Siempre estoy olvidando felicidad, que es probablemente algo importante para mí entender un poco más. Pero aquí tenemos estos 7 emociones universales, ¿ok? Y ya hablábamos sobre felicidad, miedo, enojo, tristeza. Pero estos que son un poco más difíciles de entender por qué son universales y por qué son diferentes entre repulsión y desprecio. ¿Ok? Y repulsión, esto tiene una función muy importante en nuestro medio ambiente antiguo. ¿Puedes decir? Evolutivo. Evolutivo. Okay. Porque si tiene una experiencia cuando un animal, que puede ser comida, pero está putrida, entonces tiene repulsión, es un señal que todos pueden ver de su grupo. También, de veras, con esto puedes oler más y ver si está mal. Esto tiene una función que puedes ver en señal. También con felicidad, hablábamos antes que eso es señal que puedes ver con la más distancia. Entonces, si hay un extranjero que está viniendo a su pueblito, puedes ver si hay una sonrisa.
es muy importante señal, ¿sí? Entonces es la señal que podemos ver a la distancia más larga, ¿ok? Pero para repulsión es una emoción que tiene posibilidad de tener partes muy destructivas. Si siente repulsión a una otra persona, puedes hacer cosas terribles, ¿sí? Dehumanizing. Estás deshumanizado. Deshumanizado. Esto es una emoción de genocide, ¿ya? Una emoción- Genocidio. 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 Ok. Y aquí desprecio, que no tiene un señal muy fuerte, un señal un poco más sutil, que usa solo un lado de la cara. Como así, a veces estoy usando mi cuerpo, pero solo estamos hablando sobre el cara, pero con desprecio es muy importante también para el grupo social, for the hierarchy, Para la jerarquía, para establecer jerarquías. jerarquías. No necesita tener enojo, tampoco repulsión, pero manera de decir, no, está equivocado. Yo tengo desprecio en qué está diciendo o haciendo. Y podemos tener contempt, o decimos en inglés contempt, esa palabra, desprecio. Desdén o desdén. desprecio. Ujú. Menosprecio. Ujú. Y tiene un señal universal que pueden ver en todas culturas, pero no es muy común. Pero fui diciendo al grupo antes que si estás pensando un poco más fina entre su día, puedes tener experiencias de desprecio. Cuando está en tráfico otra vez, una persona viene enfrente, ellos no pueden ver su rostro, pero yo imagino que puedes tener esta expresión y este sentimiento. Yo fui diciendo esta mañana también que pueden verlo en chimpancés. Los chimpancés. Cuando hay un chimpancé, el líder más fuerte, y un juventud viene y dice, yo soy fuerte también. No hay enojo, tampoco miedo, claro, no repulsión, desprecio, una manera de mantener su nivel de líder. ¿Okay? Y todas las emociones, hablamos sobre esto, sobre social, emociones social, porque cada parte de emoción está un parte de incluye otras personas, ¿ok? Cómo mantener su nivel, cómo bajar, cómo incluir todo, todas partes de emociones son social, y también si están a sí mismo, ¿ok? Y sorpresa es una emoción más breve, que viene y sale muy rápido. Y sorpresa es una emoción muy difícil para practicar. Podemos pensar en una situación de repulsión, algo que da asco, ¿sí? Pero no puedes pensar en una sorpresa, porque entonces no es una sorpresa, ¿sí? Y sorpresa muy breve también, viene después de sorpresa, a veces miedo, ¿sí? Sorpresa, después un miedo como un oso, como fui diciendo antes, o sorpresa y felicidad. Y también flores para usted, qué bien. Entonces, felicidad después de sorpresa. Y esto es importante decir que las emociones nunca ocurren al mismo tiempo, pero pueden seguir rápido. Poner uno, otro, otro, que viene un círculo como aquí, así. Ok. Y aquí, para la próxima, por favor. Ok. Esto es el experimento. Ok. So vamos a regresar a Papua Nueva Guinea, a este viaje. Y la idea fue cómo podemos tener una expresión espontánea. Espontánea, ¿ok? A veces estoy tratando de hacer palabras que no existen, pero a veces sí. Entonces, fue estas preguntas.
como si les pidió mostrar cómo se vería su cara sí. Y esto, sí, muerte de un infante, arribo de amigos, a punto de pelear, vieron un puerco muerto y asbestoso. Podemos imaginar. Y aquí puedes ver otra vez, solo los 4. Los 3, otro que estábamos discutiendo como desaprecio, repulsión y sorpresa. Estos fueron un otro experimento que ocurre un poco después, pero también descubrieron universales. ¿Okay? Pero para estos 4 primero. Ok, entonces la próxima, por favor. Ok, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu emoción? ¿Qué opción? Ajá, muy bien, arribo de amigos. ¿Y cómo puedes ver en esta cara que en durante partes de nuestra vida tenemos señales diferentes? Porque cuando somos más viejos, entonces su cara parece un poco diferente. Y con esto también puedes ver sonrisa en los ojos, ¿sí? Y cuando usan los ojos es una sonrisa verdadera. Y si no usan los ojos, son sonrisa de in-laws, we say. La sonrisa que haces con tus suegros. Yeah. No. Chiste. Pero sí, esto de verdadera, ¿sí? Ok, y la próxima, aquí. Ya, exactamente. Que una muerte de un infante que puede ser la cosa más terrible de una vida de una persona que tiene niños, y puedes ver en esta cara eso, tristeza profunda. Y aquí, en las cejas, ¿ok? Puedes verlo. Él no tiene, a veces podemos ver estas partes de labios que vienen, pero él no tiene esto profundo. Puedes verlo casi todo aquí en la parte arriba. Ok. Y si ves demasiado tiempo pensando en esta idea, ustedes van a sentir triste también. Esto es una parte de emoción profundo, que podemos compartir emociones de otras personas. Y esto también es la razón que a veces conocemos emociones. Es universal. Estamos nacidos con esta sabiduría, pero pienso que porque tenemos demasiado veces de ver tristeza, de ver enojo, que a veces paramos de verdaderamente tratar de entender qué está pasando a otras personas, y poco a poco podemos aprender cómo ver emociones otra vez, ver emociones en un punto micro también, puedes ver micro expresiones de emoción, pero sí, está difícil abrir su corazón a las expresiones de emociones al mundo. Okay. Y la próxima, por favor. Okay. A punto de pelear, sí. En esto es difícil ver porque de la luz, pero aquí él tiene cejas un poco no tan oscuros, así que no puede ver, pero esto aquí. Vamos a hablar un poquito sobre esto manual de ver todas las emociones en la cara, pero esto número 4 se llama cuando va como así. Frunces el ceño, eso es fruncir el ceño. Fruncido el ceño, eso. Esto, justo. Frustra. Y también mañana cuando estamos practicando este sentimiento, descubrimos que si sentirlo como así, poco a poco vas a sentir enojo. Ahora no, somos demasiadas personas, cálmanse, por favor, sonríe, muy bien, pero si quieres practicar a casa, no, mejor que no. Pero interesante, porque no imaginaste que, si yo hago eso, yo voy a sentir esta emoción, pero verdaderamente. ¿Y qué significa? Es que hay una relación entre nuestro cuerpo y nuestro cerebro, y estos músculos que no entendemos perfectamente.
imaginamos que todo viene del cerebro, todo lo que yo siento está aquí y después viene al cuerpo, pero como podemos ver de esta experiencia y cuando hagamos estudios sobre dar instrucciones a hacer eso cara y puedes ver fisiológicamente, también puedes ver estos cambios, ¿ok? Solo con el rostro cambiado. Ok. Y próxima, mi favorita, ¿ya? Nunca quieres tener esta cara, no. Si algo le das esta cara, necesitas mirar qué está pasando rápidamente, porque claro que esto es, verán un puerco muerto y asbestoso, putrido. Y aquí se puede ver muy fuerte. Y también esto parte aquí de barba, dice. Barbilla. Ok. Y que es importante entender también, en todos estos caras hay variaciones entre personas y también entre personas niveles. Ok. Puedes tener un nivel de disgust o de repulsión más sutil. Y de veras un micro de no tiene razón a mi cerebro de pulsión. Está muy común, como así, este pequeñito. Y de veras, si yo voy a describir cómo puedes verlo, desafortunadamente vas a verlo mucho, porque personas usan eso mucho cuando están hablando sobre cosas, mi trabajo, pequeñito. Pero de veras, y esto es muy importante, aunque podemos ver este movimiento, no sabemos en qué están pensando. Puedes estar hablando sobre su trabajo, pero de veras pensando sobre su no sé, su puerco muerto o algo como así. Esto está haciendo esto señal, pero pensando en algo diferente, y por eso siempre necesito decir una como like a disclaimer. No, tengo que decir algo que me libera de toda culpa o una cosa así. O sea, no sé el término técnico, pero tengo que decir algo para prevenir o quitar la culpa al respecto. Aunque sí puedes ver emociones, no puedes leerles tu pensamiento. So, puedes leer la emoción, ¿ok? Es como una advertencia, ¿no? Eso. Tengo que darles una advertencia. Ok. Y próximo aquí. Ok. Entonces, ¿qué es las partes de emociones universales? Ok. Tenemos señal, que vimos allá. Disparador, o como decimos en inglés, trigger. El gatillo. Y esto, disparador universal, cuando estamos hablando sobre el enojo, si es cuando algo obstructo y está tratando de moverlo. Una obstrucción que estás tratando de mover. Y con felicidad, estar juntos, con repulsión, está hacer distancia, con sorpresa, es para enfoco. Cuando está con sorpresa, no sé si has visto esto, pero es the pupil. Las pupilas. Pupilas. Así que puedes ver más, ¿ok? Todo de sorpresa es para prepararse a ver qué está pasando, ¿ok? Y decimos sobre desaprecio, a mantener su nivel, y tristeza para tener personas cuidan, y miedo, así que puedes fight, flight or flee. Es pelear, huir o congelarte. Eso. Y a veces uno primero y después el otro y después el tercero, de veras. Puedes verlo en estos comportamientos de monos y todos otros tipos de animales. También nosotros. Si está un adolescente entrando a su casa un poco tarde y oigas que puede ser su pariente, su padre, freeze. No. Se congela. Y después, sí, de veras está. Sí, okay. sí está. ¿Ya?
Entonces puedes usar miedo para diferentes comportamientos. Ok. Ok, o fisiología. Entonces, con todas estas emociones universales hay una fisiología específica. No podemos sentir las diferencias entre todos, pero la diferencia entre enojo y miedo, ¿sí? Hoy tuvimos, ¿sí? Fue profundo esta diferencia. ¿Hay una persona que quieren compartir la diferencia que sentimos hoy? Los estudiantes maravillosos aquí, por favor. Ya. Espera el La micrófono. diferencia. Y si tienes sus apuntes, puedes. La diferencia fisiología, el sentimiento. Ok, pues hubo varias, ¿no? En el enojo hubo fisiología de calor, de tensión, hubo en enojo hubo inclusive hasta la respiración cambia, ¿no? Y en el miedo hubo mucha, ayúdenme compañeritos. En miedo, parálisis, Frío. inclusive fue frío, inclusive también se hubo relaciones con color, sudoración, hubo también en la respiración como también parálisis en misma respiración, el estómago se siente diferente. Bueno. Ya, gracias. Y también, ¿qué fue interesante después de esta experiencia de enojo? Muchas personas sienten vergüenza o culpable a sentir esta emoción tan profundo. Entonces, podemos tener, como fui diciendo antes, una emoción y después otra emoción sobre la emoción. Pues tenemos este tipo de relación entre emociones. Sí. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué diferencia estableces entre señal y disparador? Ajá. Ok, señales que puedes ver aquí en la cara. A veces no puedes verlo, ¿ok? Porque a veces, pues cuando estamos adultos y somos enojados con nuestro manejero o jefe, ¿sí? Con su jefe. Entonces no vas a mostrar esta señal de enojo. Puedes tener un señal que no está mostrando, pero hay un señal universal para cada de estas 7 emociones. Pero una disparadora está específicamente casi a cada persona, aunque para estos temas universales de nuestro medio ambiente evolutivo. ¿Ok? Eso, qué interesante hablar sobre esta pregunta, es que estamos siempre aprendiendo más disparadoras, que es una cosa muy bien para navegar vida, pero también a veces puede prevenir nuevos hábitos y tiene estas ideas antiguas de disparador de cuando tenía 5 años sobre, no sé, un globo, que un globo sentía muy miedo y todavía tiene esto disparador cuando ves un globo. Y cosas como así, es un ejemplo claro un poco chistoso, pero muchas cosas que tenemos adentro y de veras hay una idea que no podemos completamente borrarlo. Podemos aprender cómo evitar o preparar, pero la idea que podemos borrarlo totalmente, hay discusión. Personas que piensan que sí, claro que podemos, y algunos que, la mayoría, y mi padre también, piensa que nunca puede completamente borrarlo. Okay. Y acciones probables. Y yo fui hablando sobre esto como si sientes tristeza, es probablemente una acción probable que vas a tener lágrimas. Y si estás feliz, puede también reír, sí. Y también como así, esas acciones probables. Y decimos probables y no seguramente porque hay una diferencia entre comportamientos. No hay igual y estos son muchísimo más, tienen influencia de cultura de su país, de su familia. Cuando tiene una experiencia muy
con mucha felicidad. A veces hay culturas en que está como así. Pero en México, claro, si hay algo muy feliz, vas a sentirlo y compartirlo, ¿sí? Ok. Esto viene al próximo slide, aquí. Oh, muy bien, ok. Olvidé sobre eso. Aquí, para solo un momento, solo voy a decir, este es mi padre, muy guapo, muchos años pasado, en 1970. Esto fue un manual de expresión facial de emociones, y solo para ver esto, donde músculos en la cara son maravillosas, cuántos tenemos y cuántos movimientos son posibles. Aquí tenemos la encima parte de la cara, aquí solo los ojos, en la nariz, como la diferencia entre 9 y 10, ¿ok? Aquí 9, 10. Es sutil, pero tiene puede tener una significancia muy distinta, porque 9 está repulsión. Eso no, necesariamente no. Y esto aquí en los labios, estos movimientos también pueden ver. Este manual está grandísimo y solo para estudios. No necesita tenerlo para entender a sí mismo. Solo está usado en un laboratorio. Pero es interesante porque si tienes una pregunta, ¿cómo es la reacción de personas cuando tienen un examen muy duro? ¿Ok? Entonces, tiene estas personas, vienen al laboratorio, están haciendo un examen muy difícil y después preguntan, ¿cómo fue el examen? Ellos pueden decir, muy bien o no muy bien. Puedes ver cómo fue el resultados del examen, pero también puedes ver qué está diciendo con la cara. Y esto es muy importante para muchos estudios en el laboratorio. Ahora estoy en parte de un laboratorio que está usando esto para bebés, a ver relación con las madres. ¿Okay? Así que puedes usarlo desde 5 meses de vida. Es un poco diferente para bebés, pero casi igual que adultos. Ok, y sí. ¿La forma en la que se expresan las emociones es igual en las diferentes culturas? Sí, exactamente. Pues no. Ajá, muy bien. Próxima slide. Yes, vamos a hablar sobre esto. Pues expresiones son universales, ¿sí? Son universales, porque no es necesario que siempre están, que muestran eso. ¿Sí? ¿Muestra o muestra? Se muestran, ¿ok? Aquí, no sé si puedes verlo muy bien, pero hay 2 estudiantes. Esto fue un estudio en Japón y Estados Unidos en Berkeley. En 60s, y esto fue, los dos no supieron que fue una cámara con video. No sabían que había una cámara. No sabía que había una cámara. Esta parte de español nunca aprendí. En el futuro, un poco pesado, un poco presente, sí. Soy budista en mi español. Aquí ahora, muy bien, ¿ok? Pero no sabían que había una cámara y fue un video asqueroso. Muy difícil a ver. Pienso que fue una cirugía, algo que da asco. Así puedes ver esto 9 que está pasando, ¿ok? Y próximo aquí. Ajá. Esto está más fuerte y ahora un sonríe. ¿Qué pasó? ¿Ideas entre estos 2 videos? Viene un profesor con una lab coat, en Japón. Esto como diferencia autoridad. Y en Berkeley, peor, es terrible. Entonces, lo que puedes ver aquí es que no se muestran en nuestras señales. Aunque las señales son universales,
las reglas demuestran. Son distintos también entre países, entre familias, entre amigos, ¿sí? Pueden tener estas reglas o estos hábitos muy distintos. ¿Ok? Ajá. Ajá. Ok. Próxima, por favor. Y esto aquí, emoción transcultural. Siempre en este programa que tenemos en Thailand, CEB, tenemos casi media día hablando sobre diferencias entre culturas, porque tenemos personas de a lo menos 20 países que vienen. Y todos tienen estos ejemplos muy interesantes, ¿sí? Sobre cómo, qué fue disparador y también qué despliegue. Aunque tienes estas emociones señales universal, puede tener un disparador diferente. Puede ser si estoy sintiendo aquí sin zapatos, puede ser algo horrible en una cultura, pero aquí en esta sala está bien. Si tenía zapatos ahora, esto no sería una... Inadecuado. Like a sin, pecho. Un pecado. Pecado. No, porque despliegue cómo se actúa la emoción y también esto tiene influencia sobre amplificada, exagerada o desamplificada, suprimada, como un ejemplo de un funeral, ¿sí? Dice, cuando tiene un funeral, algunos casos cuando con esta cultura, esta religión, es importante que está llorando profundamente. Esto es un señal de honor. Estás honrando. Honrando. Pero en otros, si tiene un funeral, necesitas tener todo calma. Esto es la manera de estar apropiada de esta situación. Y es todo en actitud, como expectativa cultural acerca del despelador o despliegue de la emoción. ¿Ok? ¿Preguntas sobre esto, parte cultural? Y ahora hay muchas personas que en las escuelas de empresas, en la universidad, que quieren entender muchísimo más sobre estas diferencias. Claro que cuando tienen empresas en Indonesia, en empresas en Japón, necesitan entender muchísimo más sobre estas diferencias. ¿Okay? Ok, la próxima aquí. Ok, es un poco complicada. Ok, pues esto... You want to say it in English? Yo voy a tratar, pero es un poco complicada, pero muy importante. Y aquí tenemos más tiempo, pero también si quieres tiempo para preguntas, podemos moverlo. No sé. ¿Personas aquí quieren más preguntas o más explicación sobre emoción? Claro que sí. Ok, muy bien. Ok, entonces esto es una línea del tiempo de emoción. En cómo podemos entender que ocurre de una manera un poco básica, pero manera de entender dónde y cuándo podemos tener una intervención, o cómo podemos tratar de aprender más sobre nuestras emociones. ¿Ok? ¿Puedes ver esto? Sí, ok. Entonces, aquí que tenemos el medio ambiente, personas, lugares, situaciones, tráfico, sentidos, sí, todo aquí en el medio ambiente. Y viene aquí. También viene en todos los 5 sentidos. A veces puede tener un olor y puede tener una emoción, porque tiene un recuerdo como así, o puede sentir algo y da asco. Terrible, ¿sí? Entonces, todos los sentidos. Estamos hablando aquí, medio ambiente, un paso, una manera, todos los sentidos. Y después, ¿qué está pasando adentro? Se llama base de datos y alerta emocional. ¿Okay? Y esto es una idea que tenemos aquí en todas las memorias, guiones. No me acuerdo qué fue guiones. Momento. Scripts. Ajá, guiones, scripts. Y también temas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Es que
¿Qué puedes ver en el medio ambiente? Nosotros todos podemos ver la misma cosa aquí, estas rosas, son lindas, ¿sí? Estamos viéndolo y sí, hay algo aquí que tiene una referencia, una memoria, un guión. Un guión significa como una manera de pensar en el pasado, una manera que pasó muchas veces, entonces viene como algo familiar. Tenemos expectaciones. Yo veo estas rosas, yo sé que va a pasar. Es un guión y temas. Si fue algo como un oso viene, esto es un tema universal. Todos tenemos misma experiencia, pero con memorias y guiones en temas. Aquí está todas las partes de base de datos alerta emocional. ¿Okay? So, no solo que ve algo y inmediatamente tiene una reacción, respuesta de emoción igual, todos tenemos. No, claro que es distinto para cada persona, porque cada persona tiene diferentes experiencias, diferentes guiones. Y aquí es el disparador, el trigger. ¿Okay? So, solo cuando hay algo en el medio ambiente o de nuestros censos que tiene una match, es sencillo, como una pareja, sí, pues pareja, con algo importante, ¿ya? Y hay algunas cosas, estos temas, que son importantes para nosotros, ¿sí? Si se murió algo importante, algo como así. En trigger aquí, y cuando viene el trigger, inmediatamente, esto todo está pasando en menos de un minuto, ocurriendo, y estos cambios fisiológicos pueden ser un señal si no tenemos control. Después tenemos dos opciones, de veras muchísimo más opciones, pero para ahora solo vamos a hablar sobre esto. Atento, darse cuenta, con elección, espacio para cambiar. Estamos hablando sobre esto con Tony, almuerza, manera preferida, claro, y reactivo y común, ¿sí? No te das cuenta, acción surge de emoción, disparador y guiones, ¿ok? Y aquí es el periodo refractario. Y esto significa que cuando viene esta emoción, tenemos todo esta sensación profundo. Es más difícil tener esta opción de atento. Especialmente si no tiene práctica de estar con sus sentimientos, si no tiene práctica de meditación o cualquier cosa para sentir más calma. ¿Ok? ¿Preguntas? Vamos a hablar más sobre esto, pero sí. Aquí una pregunta budista. De los 5 sentidos, puedes también en meter obviamente el mental, ¿no? Yes. O sea, y el mental, pues su objeto mental es sobre los pensamientos. Es Entonces, también podría exactamente. entrar aquí, ¿no? Exactamente lo mismo. Eso, porque cuando tuvimos esta experiencia de pensar en nuestros recuerdos esta mañana, estamos pensando en un evento en que sentimos enojo, entonces fue un sentido, un pensamiento en que ocurre esta emoción. Okay. Vamos a hablar un poco más sencillo. La próxima, por favor. Ok, so aquí, medio ambiente, ¿ya? Evaluación automática, ok, y base de datos emocional. So ahora estamos haciendo un poco más definición. Esta evaluación automática es importante porque necesitamos entender que esto está ocurriendo rápidamente, sin pensamiento. Y fue cuando His Holiness the Dalai Lama, no sé cómo se dice en Spanish, pero eso. Y mi padre fueron hablando sobre esto, emotion event. Sobre un evento cuando su santidad el Dalai Lama. His Holiness suggested que solo parte que podemos hacer es reconocer el spark before the flame. Entonces, cuando estaba hablando mi padre con su santidad el Dalai Lama, lo que sugería el Dalai Lama es que lo que uno puede hacer es hacerte proficiente en reconocer la chispa antes del incendio.
No que puedes... Antes de la flama. Yeah. Y no puedes desenchufar, like you can't put it out. No vas a poderlo apagar, Pero puede tener un nivel más apropiado. pero puede tener un nivel más adecuado, apropiado. Y aquí esto está ocurriendo de veras entre todas partes, en cómo viene al medio ambiente. También cuánto trabajo has hecho a entender su base de datos, alerta emocional. Si puedes tener si entiendes su trigger, detonador, entonces puedes entender su base de datos, alerta emocional. Todos son cosas que puedes entender poco a poco, porque siempre siento este nivel de enojo o como así, y entender esto chispa antes de la flama. Ok. Y la próxima aquí. Desesperador, estos comportamientos. Perdón, eso no está traducido. Yeah. Y aquí solo a entender que esto es cuando vienen estos flamas, ¿sí? Fuego. Esto es cuando los comportamientos vienen. Esta parte viene adentro, primer parte, y después aquí. Y si conductas, perdón, nada más hay que decir como conductas de nuestro programa afectivo. Y si tomas fotos, sin problema, pero yo voy a poner eso en una journal en 2 meses. No ponen en internet antes de 2 meses, por favor. ¿Okay? Que si toman fotos de las diapositivas, estas ilustraciones, y las va a usar en un artículo que va a publicar en 2 meses. Entonces, que no suban estas imágenes al internet. Pero después, claro, porque de veras antes de 2 meses no quiero no tenerlo para mí. Yo quiero poner un journal, así que muchas personas pueden tenerlo si quieren. Un journal se llama... artículo. Una publicación. Publicación se llama Mindful. Un journal muy buenísima que está en inglés, pero es muy bien. No sé. Si no conoces, está linda. Ok. ¿Más preguntas sobre este proceso? Sí. Algunos científicos dicen que el cerebro no distingue entre la realidad y el recuerdo. Entonces, ¿qué tanto dispara la emoción el recuerdo? ¿Qué porcentaje de la emoción positiva o negativa infiere el recuerdo para que se presente? Yo sé que es una pregunta muy interesante, pero no entiendo exactamente. Otra vez. Algunos científicos dicen que el cerebro activa la misma área cerebral cuando recuerdas o cuando estás viendo, por ejemplo, el vaso de agua, ¿no? Sí. ¿Qué tanto tiene que ver, qué porcentaje tiene que ver al reaccionar o el disparador del recuerdo en la emoción que se va a presentar? Esta pregunta si hay una diferencia entre... ¿Qué tanto el recuerdo influye en la emoción? Ajá. How much is, since the brain cannot distinguish between what's actually there and what's being remembered in terms of its reaction or its activity, what percentage of our emotion is based on remembering? Pues cada persona es diferente y estábamos hablando sobre ruminación. Rumiación. Rumiación. Rumiación, estos pensamientos recurrentes. Eso, es un problema para muchas personas, no solo clinical, en el caso clinical, pero para muchas personas que están siempre recordando de algo estúpido que pasó o algo como generalmente no está algo, oh, qué maravilloso que hice esto, qué maravilloso, no. Ruminación siempre algo que sentimos vergüenza, algo como así. Y con personas que sufren a esto, entonces sí, un % grande, pero de veras, aunque sí es casi igual de evaluar una emoción que está pasando adentro o tener un recuerdo, un pensamiento, también esta expresión, si está entre un recuerdo y sintiéndolo, pero viene un oso, entonces esto va a ser más importante, claro. Entonces, puede solo estar en sus recuerdos cuando no está algo nuevo que está viniendo. Son personas que sufren de depresión y quieren retirarse. Entonces,
realmente retiran a estar con solo sus pensamientos. Imagino que tiene un porciento muchísimo más grande de emociones, de recuerdos que otras personas. Gracias por la pregunta. Okay. Ajá, por favor. ¿Cómo se puede desconectar una emoción una vez que te das cuenta de que es una emoción primitiva o inadecuada? Algo me produce miedo, algo me produce tristeza, lo introspecto, estoy atento y digo, no debo de sentirlo. Yeah. En ese momento, ¿de qué manera lo podría controlar, eliminar o desconectar? Eso. Buenísima pregunta. Yo voy a preguntar a Tony una respuesta, por favor. Pues, estamos hablando sobre esto. Claro que, ¿qué fue el tipo de meditación? La meditación analítica que Sí. te puede ayudar para empezar a desconectar. Está paralela a algunas ideas en Psicología. psicología. O sea, cómo empezar a desarmar las emociones. Y hablábamos en la mañana, en la comida, más como con meditación analítica. Y lo que comenta Yves es que esta aproximación de la meditación analítica en relación a las emociones es paralela a muchos tratamientos psicológicos. O sea, muchos tratamientos psicológicos van en el mismo sentido. Y la idea es que necesita, como dice Rumi, poet Rumi, El dice poeta. que necesitas invitar sus miedos aquí para un taza de té. Necesitas entender sus miedos, sus emociones, y puedes sentirlo y entenderlo y aprenderlo sobre estas experiencias fisiológicas. A veces después puedes escribir y pensar y reflejar, y poco a poco puedes entender, ok, estas situaciones me dan una experiencia o respuesta primitiva. Necesito evitar o necesito hacer cosas para preparar para este tipo de experiencia. Pero de veras no hay aunque para una pastilla de dormir toda la vida, siempre va a tener experiencias emocionales, algunos que no preferimos. Y emociones son muy importantes, no queremos borrarlo todo, ¿sí? Pero es muy importante entender cuáles son las emociones que son destructivos en nuestras vidas y entenderlo y aprender cómo trabajar con ellos. Okay. Gracias por la pregunta. Está casi, yo sé que hay mucho más a entender sobre esto, pero primeras ideas a una respuesta. Sí, entiendo la parte meditativa en donde hay una preparación previa y que te predispone para cuando llegue ese periodo de entenderlo y darse cuenta. Pero ¿qué pasa cuando hay una situación más inmediata? Una junta, un cliente, una situación molesta, entro en enojo, me doy cuenta que estoy en enojo, no tengo tiempo para meditar, ni para relajarme, ni para prepararme. ¿Hay algo para en ese momento desenchufar o meter freno de mano? Pues hay estudios que recomiendan esto time out, como así mismo time out. Y si pueden tener esta sabiduría, decir, necesito un poco tiempo afuera. Y de veras, yo fui describiendo que yo uso un tipo primitivo de body scan. Sí, de escaneo, donde escaneas tu cuerpo o donde repasas tu cuerpo, o sea, sientes el cuerpo, ¿no? Repasas el cuerpo. Como 20 segundos. Puedes decir, ok, yo siento ahora esta fisiología, yo estoy enojado, ok, cabeza, hombros, rodillas, tobillos, pies. Y verdaderamente, si estás aquí, a los tobillos, pies, vas a tener un poco más oportunidad para elegir qué hacer después. Pero necesita como, porque una emoción viene y quiere salir, no quiere dura. Entonces, si da más como madera al fuego, entonces viene el fuego. Pero si pueden parar y de veras cambiar el foco. Eso, cambiar el foco, que es igual a meditación analítica, ¿sí? Un parte que
primero, si puedes, pensar en algo diferente. Algunas otras personas usan esto parte que mira al techo, algo diferente. Si pueden como cortar, porque si no, entonces vas a sentirlo más y más, que quiere crecer lo más que están engaged. Mientras más te involucras con eso, más crece. Buena suerte. Okay. Y próxima, por favor. Ajá. Ok. Ahora vamos a hablar sobre Cultivating Emotional Balance. Es el cultivo del balance emocional. Okay. En ese un artículo se llama, es un trial, a randomized control trial. Es uno nuevo. Es una prueba, una investigación que es que tiene controles que están elegidos al azar. Ajá. Y esto fue cuando era un estudio grande a ver si fue resultados para hacer este nuevo tipo de meditación con skill emotion, capacidades de emoción. Y esto es que estamos... habilidades, ¿no? Habilidades emocionales. Habilidades emocionales con esto manera de diferentes tipos de meditación. Y esto fue con Alan Wallace, ¿ya? Y mi padre, que están aquí abajo, porque no quieren escribirlo todo y hacer estas partes muy aburridas encima. ¿Ok? Y próxima, por favor. Yo tengo este artículo en inglés, pero si alguien quiere, yo puedo mandar con todos sus resultados, qué interesante, ¿ok? Y aquí es una foto muy linda. Y esto fue un libro con mi padre y His Holiness the Dalai Lama. Su santidad el Dalai Lama. Y mucho de contento que está en CEB fue después... mucho del contenido. Del cultivo del balance emocional de este programa. Es con ideas que están aquí en este libro. Cómo podemos tener estos dos tradiciones sabidurías. Dos tradiciones de sabiduría. Juntos para hablar sobre emociones. ¿Okay? Si ya has leído, ya sabes que está linda a leer. Okay. Y próxima, por favor. Ajá, sí, qué tiempo divertido. Pues esto fue un día que yo dije que sí, claro, pues que puede sentar afuera, así que puedo sacar fotos. No, Estás en el entrenamiento, el entrenamiento para ser maestro del cultivo del balance emocional, lo que enseña Eve con Alan en Tailandia. Yes, para las 3 últimas años. Y que va años, a enseñar aquí en México. En México este verano. ¡Qué bien! Tenemos espacio todavía, pero aquí tenemos algunos alumnos, CEB, si puedes... Ajá, muy bien. Ya. Entonces, sí fue. Es un poco larga, sí, porque 2 semanas de capacidades emocionales. Y 3 habilidades emocionales. Habilidades emocionales. Y 3 semanas de meditación con Alan. Entonces 5 semanas, pero va a ser aquí en Tonalí. Y aquí en las primeras 2 semanas pueden hablar y discutir y tiene ejercicios en grupo. Y también está tratando de entender cómo puedo enseñar eso. Porque de veras CEBTT es para entrenar personas así que pueden enseñar eso a cualquier situación, una escuela, un hospital. Y ya tenemos 150 personas que ya vienen de muchísimos países y algunos solo fueron para hacerlo a sí mismo, para entender sus emociones, pero más y más personas están usándolo para enseñar en sus propios trabajos y profesiones, que está muy bien. Ok, próxima aquí, solo que dice, próxima, sí, pienso la última, que esto fue en Thailand, esto fue el centro de cerebro, que muchas personas estaban allá para Shamatha con Alan, se llama Tanyapura. Es un centro interesante, solo a decir que tiene
este centro de cerebro, dice, de the mind. Yeah. Mente. Mente, centro de mente, también una escuela y también una Olympic training facility. Unas instalaciones para entrenamiento olímpico. Y eso. Por eso, estas cosas aquí, todos juntos, y ojalá que ellos van a como investigar si hay un efecto sobre un centro de mente entre las escuelas y también entre esta otra parte con estos atletas. Atletas, ¿ok? Tania Pura, interesante, tiene, es muy lejos, pero tiene cosas muy interesantes siempre allá. Y está muy linda. Y en Thailand, que está linda también. ¿Ok? Ok, eso es todo que tengo a decir. So, preguntas, por favor. ¿Ya? Ok, ok. Reconocer las expresiones faciales en otra persona ayudaría a disminuir la respuesta emocional que genera, que tienes en la interacción con otra persona, o es una manera más como para torturarse uno mismo, ¿no? ¿Los dos? Interesante pregunta. Es que si entiendes las expresiones en otras personas, ¿se sirve o está una tortura? Ya. 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 Ajá. Pues interesante. De veras los dos, porque cuando puedes ver más, entonces puedes sentir más qué está pasando. Pero también hay un científico muy interesante, se llama James DeCity, y él está en la Universidad de Chicago, y un científico neurocientífico. Y él está siempre viendo partes del mente del cerebro en que cuando tienes una emoción fuerte y cuando puedes pensar en esta emoción. Y cuando puedes pensar en esta emoción, tiene la capacidad a controlar el sentimiento. Entonces, pues sí, de veras vas a sentir más emociones, pero es posible que también tienes esta manera de entender y controlar estas emociones que también resultan. ¿Ya? Pero recomiendo, está bien, sí. Okay. Yeah. What emotion did you feel when His Holiness took your father and your hand in Dharamsala many years ago? Very, very happy. Muy, muy, muy feliz. Oh, y fue pues distinto para los todos que tenían la oportunidad de estar con His Holiness. Pues interesante porque hay un sentimiento fuerte, ¿sí? Muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, porque él tiene esto goodness. Esta bondad. Que está profundo, que está distinto. Y mi padre, él quiere mucho estudiar eso. Y pregunta a His Holiness a estudiar y dice, no, soy un hombre, nada más, no nada especial, como siempre. Entonces él no quiere este proyecto de estudiar personas especiales. Tuvieron un nombre y todo, y quieren hacerlo, pero él no quiere, pero especial, muy especial. Ya. Ante un riesgo inminente de muerte, ¿qué técnica psicológica puedes utilizar? Hablo, por ejemplo, vas en un avión, ya se va a caer, ya te vas a morir, un asalto, tienes la pistola aquí en la sien, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Qué actitud, más bien qué técnica psicológica se tendría que utilizar ante un riesgo inminente de muerte? ¿Cómo? No entiendo exactamente. Ajá. Yeah. 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 Ya, no necesita, de veras. Emociones están para esto exactamente. Están perfectamente apropiadas para experiencias en un nivel aquí.
Cuando está saltando, puede ser sorpresa, así que enfoco en el suelo que viene, ¿sí? Y cuando aquí hay una pistola y siente el miedo, necesitas sentir el miedo, así que puedes saltar o puedes como no mover. Entonces no necesita una técnica. Emociones están exactamente para esto y tenemos problemas con las emociones cuando tenemos este nivel de miedo, cuando estamos esperando un text message de nuestro amigo o como así. ¿Ok? Sí, bueno, pero ¿tú qué recomendarías hacer en ese sentido? ¿Qué recomendarías? ¿Qué hacer? Se va a caer el avión, ¿qué hacer? Nada, ya, pues... no sé, estoy un poco fuera de mi capacidad de decir, pero sus emociones están apropiadas a estas situaciones perfectamente para sobrevivir. ¿Ok? So, no te preocupes en esta parte de emoción. Ok, gracias. Ya. De acuerdo a los estudios que usted ha hecho, doctora, cuando incluye la meditación en estos estudios o a personas que han meditado, ¿qué elementos específicos o qué resultados específicos ha observado usted en cuanto a que la meditación haya afectado al balance emocional o en concreto a emociones destructivas? Pues en este estudio, un poco diferente que mis estudios, pero este estudio tiene resultados, pienso que más fuerte, porque mi resultado es un estudio más pequeño, pero es resultados, hay muchos diferentes tipos, pero algunos que interesa fue con una reducción en síntomas de depresión. Y este estudio fue con maestras en una escuela. Reducción en depresión, como en... Aumento. También reportes de los esposos de estas maestras que tenía un afecto más abierta y más feliz, que no solo que se dicen, sí, yo siento mejor, pero también la pareja, el esposo, como así, dice que sí, se siente más feliz. También tenía un nivel más alto de compasión y fue una manera de evaluar compasión nuevo para esto, que está muy interesante porque a veces es muy difícil evaluar compasión, pero usa algo muy interesante, ¿sí? Para eso, que no puedo describir exactamente, pero muy feliz a mandar este artículo. También es otros, no de esto estudio, pero otros estudios sobre como Shamatha, el proyecto Shamatha, con atención, capacidad a leer y tener atención, a recordar que leíste, como así. También que yo pienso que está muy bien es que con otros estudios pueden ver también una reducción en, ¿cómo se dice? Bias? En el sesgo. Sesgo, yeah. Towards people. Towards people, yeah. O sea, estás menos sesgado. O menos preferencia de unas personas sobre otras. Pero depende mucho en qué tipo de meditación o qué tipo de intervención. Si tiene una intervención que usa diferentes tipos de prácticas budistas, entonces puede tener diferentes resultados, pero también con jóvenes está interesante que puedes ver, jóvenes que están dentro de un cárcel, como así, y pueden tener una reducción entre agresión y también que tiene una capacidad de expresar más abierta. So, yo puedo, si quiere, yo puedo mandar algunos artículos, estudios que son bien, ¿okay? A mandar en inglés, pero bien, ¿ok? ¿Más preguntas? Sí. Gracias, doctora. ¿Cuál es la principal diferencia entre reprimir, controlar y transformar una emoción, sobre todo aflictiva? Y si el reprimir una emoción aflictiva es una vía para posteriormente poder transformarla o está en conflicto con esto.
What's the difference between suppressing, controlling, and transforming Oh. an emotion? Wow. And is suppressing an emotion a way to actually later be able to transform it, or suppressing is not going in the same way as Yeah. transformation is? There was suppression, and control and transformation. Muy bien pregunta, muy científica, pero de veras hay un poco de problema con definiciones en estas palabras. Controlar, pienso que en inglés usamos regular, y esto de veras significa transformar y reprimir. Regulación de veras está una palabra que está usada desafortunadamente para todo. Entonces, vamos a decir que esto está todo. Puedes hacer un controlar negativa, un controlar positiva, pero de reprimir, también hay algunos tipos de reprimir. Hay un reprimir, como estábamos hablando esta mañana, que está una etapa completamente. Así que cuando... Que lo cubres por completo, o sea, que esa emoción la tapas, la cubres por completo. Y también hay un tipo de reprimir cuando viene esta emoción, pero tiene un proceso cognitivo que dice no, ahora no. Y después yo voy a transformar. Eso exactamente. Transformar también pienso que tiene un más aspecto analítico. Necesita entender y ver, observar y cambiar poco a poco. Pero antes de puedes transformar, puedes usar este segundo tipo de reprimir de una manera efectiva. Gracias. Okay. Doctora, ¿nos puede explicar más el síndrome de burnout? Ajá, sí. Yo voy a hablar sobre esto mañana por la mañana muy temprano, así que ahora yo voy a practicar. Si puedes, va un poco, porque yo tengo una slide here. Burnout está más. Wait, uno más. Ajá, burnout. Ok. Y aquí es una ilustración que pienso ayuda un poco a entender que de veras una definición que tiene esos micros definiciones también, agotamiento emocional, que de veras ocurre casi todo. Cuando tiene un trabajo donde está observando, sufriendo a un nivel muy alto, como si está trabajando en un hospital, un cárcel, a veces también en algunas escuelas, y puedes ver que hay trauma que existe en varios de sus estudiantes. Entonces, esto, agotamiento emocional, fatiga debido a las emociones en el trabajo. Solo eso no está un problema profundo. Ya va a sentirlo, va a tener algunos coping. Algunas estrategias para lidiar con ello. Como cocinar o ejercicio, como así. Pero aquí falta de eficacia y significado es cuando tiene demasiado de esto agotamiento y no sientes que puedes hacer, no puedes hacer el trabajo efectivamente y por eso no piensas que puedes hacerlo, que significa algo, no sentir capaz de terminar el trabajo, no sentirse que el trabajo tenga significado, ¿ok? Y después, ¿qué puede pasar con eso? Esas emociones son demasiado fuertes, siente cada día que está como de fatiga y también falta de eficacia. Entonces, pones esta etapa, ¿sí? Cubre las emociones en el trabajo. Y después tiene depersonalización en un estado cuando de veras no sientes que para nada. Es una estrategia muy efectiva, de veras. A veces es demasiado difícil a tener todos estos partes aquí y perdida el sentido de identidad en el trabajo.
y es una postura de no sentir o de descuido. Esto es como los síntomas de burnout. Esta idea aquí que esto todo afecta a todos es una idea mío que yo no tengo ahora evidencia, solo en entrevistas con personas trabajadoras y experiencia personal. Pero pienso que está importante aquí es que esto burnout y necesita entender una manera más enfocada, dice, o más focused, more precise or precise, yeah, más necesitamos entenderlo de manera más precisa, el más burnout. Precisa necesita entender estrés. Y como fui diciendo antes, que el estrés debe ser una emoción a un nivel demasiado. Y si puedes entender que de emoción viene esto burnout, porque burnout es estrés y crónica. No tienes burnout para un día. Tienes burnout porque para muchos meses siente eso y tiene esta consecuencia aquí. ¿Okay? Entonces, mis ideas sobre cómo tener una intervención de veras, habilidades, emociones y también algunas partes de meditación en que puedes dar una significancia al trabajo otra vez. Porque cuando pierdes esta significancia, entonces pierdes una motivación y no puedes mantenerse en su trabajo. Como así. Okay. Gracias. Yo tengo un negocio de capacitación empresarial y muchas veces nos piden cursos de atención al cliente. Obviamente le dices a las personas que pues tienen que ver a los ojos cuando les estén hablando para mostrar interés y sonreír al cliente, etcétera. Tú tienes, aprovechando tu experiencia, ¿tú tienes algún libro o investigación que me pueda servir para poder dar estas capacitaciones mejor? Porque hay muchos estudios, hay muchos libros que obviamente hablan de infinidad de situaciones y aquí realmente yo necesitaría algo nada más para lo que es atención al cliente o negocios o cosas así. Client service, y una segunda pregunta. Sí. De los estudios que tú has hecho y con tu experiencia, ¿tú sí consideras que el lenguaje corporal en algún momento dado, aunque se ha aprendido y pueda llegar a ser mecánico, porque es mecánico el que hacen estas personas, sí pueda tener el efecto positivo o se necesita el trabajo de la emoción obligatoriamente para poder lograr el efecto? El segundo, claro que sí. Y ahora hay más investigaciones y estudios sobre empatía, especialmente entre hospitales, y que pueden ver es con los pacientes. ¿Cómo se dice? No toman las pastillas que dicen el doctor, si faltan empatía. También dicen que tiene experiencias y síntomas de dolor más profundos, si faltan empatía del doctor. Muy interesante, y la mayoría de los doctores dicen que no pueden afordar a tener empatía porque de burnout. Estos son estudios básicos, pero tenemos una dirección a entender por qué está importante eso, porque afecta la consecuencia de sus pacientes, pero verdaderamente a sí mismo. Porque no puedes dejar burnout a trabajo. Cuando vienes a casa también, aquí. Y cuando yo hicieron estas entrevistas y, con estos guardias en la prison, cárcel para jóvenes, fueron diciendo que no tiene sentimiento de tener feliz cuando están en casa con sus niños, que no sienten nada. Porque primera pregunta, pues, esto que está hablando se llama emotional labor. ¿Has oído este termo? Emociones en el trabajo, maybe? It's como un termo de un sociológica se llama Arlie Hochschild. Un libro se llama The Managed Heart, el corazón administrado. Y esto es un poco cínico, pero muy interesante a entender los efectos. Cuando está mostrando una emoción que no sientes, hay un termo que se llama dissonance, que significa disonancia. Que pueden tener una experiencia de alienation a sí mismo.
te aliena o te aleja. Y ella nos da recomendaciones. Es una dispassionate academic, ¿ya? Esto pasó y esto. Y de veras, estudio fue con airline stewardesses. Este fue con aeromosas. El estudio que hizo ella es un estudio, y dice, no recomienda nada, porque es así como una científica desapasionada a la hora de presentar sus estudios sobre aeromosas. Eso. Pero para recomendaciones, puede ser Daniel Goleman, ya tiene libro, se llama Emotional Labor in Business, Emotional Intelligence in Business. Yeah. Inteligencia emocional en el trabajo, es un libro de Daniel Goleman, eso te puede ayudar. Esto es el libro apropiado, yo pienso que sí. Y definitivamente si no hay trabajo de la emoción, el lenguaje corporal no logra el efecto positivo. Yo sé. No hay forma. Y es importante, y puede hacerlo sin tener burnout. Burnout no es el último y todos van a tener eso. Eso es lo peor. Y de veras, cuando estaba trabajando sufriendo cada día en la sala de emergencia, mayoría no tiene burnout. De veras pueden habilidades. Lidiar con ello. Y pueden estar en su trabajo feliz y estar con empatía y todo. Pero para las personas que afecta burnout, está profundo, porque también tiene un efecto en todos sus compañeros de trabajo y como así. Sí. Hola, solo uno más, si hay uno más. Okay. No. Ok. Muchas gracias a todos. Gracias. So Eve, thank you so much for spending a little bit of your so valuable time visiting us here at Tibet House. We know that all this week you're going to be very busy with all of our friends working at this wonderful project to develop attention at the educational level. So thank you so much for visiting us, and on behalf of all of our community, we would like to just offer what we call Dana, just a small gift that we hope will get you to buy some nice Mexican souvenirs. Okay? Thank you so much. Thank you so much. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos y esperamos que podamos tener este tipo de actividades un poco más seguido cuando las condiciones así se den. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches y nos veremos pronto. Y gracias a Dani por su auxilio.